Recordemos que a las 4:55 hemos tenido un movimiento telúrico de magnitud 5.5 que a mucha gente ha generado temor. Hay lamentablemente una adulta mayor que falleció por un problema cardíaco producido a raíz del sismo. 7 heridos hasta el momento, según ha señalado el COE. Y la verdad es que necesitamos, sin duda, estar preparados. El Perú se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y la posibilidad de un movimiento telúrico, bueno, es lamentablemente bastante grande en nuestro país. Hay que estar prevenidos. ¿Qué pasa con los suelos del Perú? Una mala construcción puede llegar a hacer incluso más daño que el propio movimiento telúrico. Vamos a conversarlo con la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima. Arquitecta Justi, bienvenida a RPP, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy bien, gracias por compartir estos minutos con RPP. ¿Qué pasa con las malas construcciones en nuestro país? ¿Por qué son tan comunes, tan frecuentes? La informalidad, que es uno de los problemas que tiene el Perú, se ve también en el sector construcción. Sí, por supuesto. Nosotros somos un país tremendamente informal. Lo hemos visto en la época del COVID y lo vemos sobre todo en nuestras ciudades. En los últimos 20 años, el 93% del crecimiento de nuestras ciudades ha sido de manera informal. Repítanos esa cifra, por favor, arquitecta Justi. Según datos de Gravel, en los últimos 20 años, el 93% del crecimiento de nuestras ciudades ha sido de manera informal. ¿93%? ¿Sí? Del crecimiento. Del crecimiento. Es una cifra alarmante, ¿no? Abrumadora. Es una cifra alarmante, sí, por supuesto. Nosotros, bueno, quisiera darles algunos datos, por ejemplo, favor, que sí. Nosotros tenemos. Nos interesan mucho las cifras, adelante, por favor. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un déficit habitacional del 72%. Mire, el 70% de nuestra construcción en el Perú es informal. Es decir, se ha construido sin asistencia técnica. Claro. Entonces, nosotros, ante un sismo de grandes dimensiones, estamos en un serio riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Las consecuencias serían catastróficas. Según datos del Consejo Permanente para la Vivienda, 7.600.000 personas al 2017 viven en barrios urbanos marginales, de las cuales 74% están en situación de gran vulnerabilidad. Imagínense, sería como más de 5,5 millones de personas en un serio riesgo ante un sismo. ¡Qué bárbaro! Y estas cifras, ¿quién, por favor, las ha brindado, arquitecta Justi? Es importante saber la fuente siempre. Sí, estas cifras que le estoy dando son datos al 2017, según datos del Consejo Permanente para la Vivienda, Construcción y Territorial. Que, bueno, las ha dado el Ministerio de Vivienda en diferentes exposiciones que ha dado, ¿no? Qué cifras tan aterradoras, por decirlo menos, realmente, arquitecta Justi. Estamos, claro, con construcciones que se podrían venir abajo en cualquier momento por un movimiento telúrico, por la informalidad, precisamente. Justamente, es insostenible en el país que se siga creciendo de esa manera y construyendo así nuestras ciudades. Mire, nosotros en el Perú hace 20, 30, 40 años que esperábamos tener una ley de suelos. Claro. No teníamos en el Perú. Sí tienen la ley de suelos, por ejemplo, países vecinos como Colombia, Chile, Argentina, etcétera. ¿Y eso qué hace? Da un marco jurídico fuerte para poder enfrentar la situación y tener una serie de instrumentos financieros que dan fondos económicos para que las municipalidades, los ministerios, los gobiernos tengan un dinero específico para desarrollar las ciudades, para hacer planes de desarrollo urbano, para dar bonos subsidiarios para la situación, las familias en situación de riesgo fuerte. Para que quede claro, arquitecta Justi, con esta ley de suelos, entonces los gobiernos locales tendrían presupuesto para formalizar esto de lo que estamos hablando, ¿no? La informalidad que se observa en las construcciones y brindar apoyo también a las familias que han quedado en esta situación de vulnerabilidad. ¿Va por ahí? Exacto. Y lo que yo quería decir, siguiendo lo que usted me ha mencionado, es que
ya tenemos esta ley que se dio en julio del año pasado. Se llama la ley 313, la ley de desarrollo urbano sostenible. Y también se dieron unas políticas nacionales de vivienda que son las que mandan el rumbo que debe seguir el actual gobierno. Debería continuar con eso. Esta ley, que es tan importante, tiene que emitir 3 o 4 reglamentos. Actualmente se acaba de publicar el proyecto del primero de los reglamentos. Es muy importante darle impulso, claro, porque generaría muchos beneficios para nuestro país. Pero ¿nos dice usted que se necesitan por lo menos 3 o 4 reglamentos? Lo que pasa es que es una ley muy ambiciosa. Entonces hay una parte de ella, por ejemplo, de estos reglamentos es para normar todo lo que son los planes de desarrollo urbano. Tienen que ser obligatorios, por ejemplo, en los 3 niveles de gobierno. Ministerios, gobiernos regionales, las municipalidades deberían, según esta ley, hacer sus inversiones en función a un plan de desarrollo urbano territorial. Y así también el Ministerio de Economía debería asignarle fondos para hacer estas obras que se consideran prioritarias en base a un estudio. Claro, ¿no? porque si no sucede lo que usted señalaba, ¿no? Se crece, sí, pero de manera desordenada. Se crece de manera desordenada y cada alcalde o cada autoridad hace lo que se le ocurre, pero sin ningún rumbo. Es muy importante en estas políticas, y justamente cuando tenemos un sismo como el de hoy u otro que tenga mayores riesgos, ¿no? Atacar el problema de la vulnerabilidad que tienen nuestros pobladores. Ese es un tema sumamente importante. En la Política Nacional de Vivienda se habla ya de que se debería elaborar un diagnóstico claro, detallado, de las viviendas que han sido construidas sin asistencia técnica y están en serio riesgo en caso de un sismo. Claro, qué importante realmente, arquitecta Justi. ¿Y por qué las familias acuden a la informalidad? ¿Es por una cuestión económica, por desconocimiento, porque no hay un trabajo adecuado? Usted lo ha dicho, por ejemplo, ¿no? Que debe partir de los gobiernos locales. ¿Qué está pasando? ¿Se ha podido identificar el problema? Mire, acá en nuestro país, el Estado no ha sido capaz de dar una solución, un marco legal, un marco económico, para que las familias de menos recursos económicos puedan tener acceso a una vivienda digna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha ido dando el crecimiento de manera informal, mediante invasión de lotes. Bueno, eso es una historia muy conocida. Claro, y, además, y muy compleja también, ¿no? Que tiene una arista social, económica, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque quien está llevando el crecimiento en nuestra sociedad son los traficantes de terreno, que muchas veces se ponen de acuerdo con autoridades corruptas, y permanentemente vemos cómo gobernadores regionales, alcaldes distritales terminan siendo apresados porque justamente cometen estos delitos de manera constante. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de estas invasiones que luego obtienen a través de favores políticos, ¿no? Incluso títulos de propiedad, por increíble que parezca, invasiones en lugares muy riesgosos, junto a ríos, por ejemplo, a cerros que luego terminan derrumbando y arrasando toda la zona. Exactamente, exactamente. Mire, nosotros desde el Colegio de Arquitectos quería comentarle que estamos lanzando un programa que se llama Manzana Segura. Es un trabajo que estamos haciendo en coordinación con el Colegio de Ingenieros de Lima, en coordinación con diferentes universidades, facultades de arquitectura, ingeniería, y también con una organización internacional de Hábitat. ¿Y qué me parece? Sí, arquitecta Justi, por favor, vamos a escuchar mensajes importantes y conoceremos mucho más de este proyecto denominado Manzana Segura. Y en RPP, la voz de todo el Perú, te acompañamos, te informamos, estamos junto a ti, como siempre, en Así Somos. Soy Jorge Rodríguez y estamos hablando hoy y estamos conociendo también la calidad de los suelos de nuestro país. Hemos sentido un sismo de magnitud 5.5 en Lima, atención que debe servirnos para llamar la atención sobre temas de prevención. ¿Cuál es la situación de los suelos en el Perú? Lo estamos conociendo con la arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima. Arquitecta Justi, nos estaba hablando sobre un proyecto, un programa que está lanzando precisamente el Colegio de Arquitectos, Manzana Segura. Cuéntenos, por favor. Exacto. Mire, Manzana Segura es un proyecto piloto que vamos a proponer al gobierno justamente para reforzar el tema de las estructuras y la vulnerabilidad de las viviendas. Miren, actualmente existe
un bono de reforzamiento estructural que sería en la época de Humala. Es un bono para proteger las viviendas vulnerables, se le da hasta 15.000 soles para que refuercen una habitación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros reforzando un cuartito, una pieza, cuando, por ejemplo, tenemos una serie de viviendas que están justamente en un suelo, en pendiente, de arena, con rocas, etcétera, sin una adecuada cimentación? Claro, Entonces, claro. lo que nosotros queremos es hacer este programa para que proponer al gobierno los cambios que se tienen que hacer en la normativa. En vez de cuartitos independientes, enfrentar el tema de manera sistémica, toda la manzana, y cómo se hace para reforzar toda la manzana y las viviendas. Por ello, estamos trabajando junto con el Colegio de Ingenieros y universidades que ya están trabajando con nosotros, y se va a hacer un proyecto piloto con la Universidad Católica. ¿Y han identificado cuáles son, por ejemplo, las zonas más inseguras de Lima? Se me ocurre, por ejemplo, en caso de un sismo, ¿cuáles son las zonas con las viviendas más precarias? Bueno, lo que sucede, hay diferentes estudios que tienen CISBIL, que tienen las diferentes universidades, esto, ¿no? Y las más inseguras justamente son las viviendas que están en zonas de pendientes, en zonas de riesgo, en zonas que tienen, por ejemplo, problemas de desprendimientos, ¿no? De rocas que están encima, que el cimiento no es el cimiento adecuado para el tipo de suelo, arenoso. Yo no soy ingeniera civil, si me escucha un ingeniero civil, geólogo, dirá que no es el término correcto, sino lo digo de manera simple para nuestro público. Sí, para que nuestros oyentes puedan entender lo que es lo importante. Claro, porque por ejemplo, usted podrá ver en La Molina, que tiene un piso muy arenoso, de muy poca resistencia, entonces con la adecuada asistencia técnica, una vivienda, un edificio se hará junto con el ingeniero civil, que hace un estudio de suelos, unas calicatas, y entonces los cimientos son adecuados para ese tipo de suelo que tiene poca resistencia. De lo mismo que, por ejemplo, en San Isidro, en el centro, que tiene una resistencia mucho mayor y más compacta. Correcto, ¿no? Correcto, arquitecta Justi. Para nuestros oyentes que en este momento, por ejemplo, están planificando construir su vivienda, de repente no tienen mucho presupuesto, la situación económica está muy difícil en el país. ¿Qué recomendaciones en el sentido de que debemos tener obviamente algunos puntos básicos, ¿no? Atender esos puntos básicos en cuanto a la construcción? ¿Cuáles son los puntos básicos que debemos priorizar en una construcción para no caer en la informalidad? Por favor, ¿qué recomendaciones para las familias que están pensando en construir un piso o una vivienda? Bueno, en realidad la vivienda es el bien más importante que va a ser para toda la vida, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Entonces, lógicamente, lo ideal sería poder tener acceso a un préstamo hipotecario, ¿no? Para poder tener los fondos a construirla, o poder acceder a esta serie de beneficios, bonos techo propio, mi vivienda, etcétera. Lo más importante es construir en base a un plano de arquitectura que va junto con un plano de estructuras. ¿Qué hacemos levantando una casa si, por ejemplo, no tenemos los cimientos adecuados? Se nos va a caer. Claro, y hay muchas personas, arquitecta Justi, que trabajan de esta manera, ¿no? Literalmente no tienen un plano arquitectónico, por ejemplo, como usted lo mencionaba, ¿no? Simplemente con un maestro de obras que lo hace todo, literalmente. Bueno, nosotros tenemos excelentes maestros de obra, pero cada casa, cada caso, cada suelo tiene sus particularidades, y por eso es que el maestro de obra tiene que trabajar junto con profesionales. En esta ley, por ejemplo, que le decía la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, habla de una nueva figura que se llama la vivienda de interés social prioritaria. También habla de bonos subsidiarios. Por ejemplo, una frase que a mí me impactó mucho justamente en la exposición del Ministerio de Vivienda era que nos comentaban, Sedapal había calculado que llevar el agua y desagüe hasta una vivienda alejada, ¿no? En lo alto de un cerro, por ejemplo, cuesta 140.000 soles. Imagínense, con 140.000 soles ya podrían tener una casa desde el inicio bien hecha. Es mucho más costoso llevar redes de agua, desagüe, así longitudinalmente lejísimos cuando ya está todo hecho, que hacer una casa bien hecha desde el inicio.
Y también esta ley, por ejemplo, crea el operador de suelo. El gobierno tiene muchas propiedades que pertenecen a diferentes instancias del gobierno, ¿no? Que están siendo subutilizadas, que están en medio de las ciudades, en Lima y en todo el país. Y entonces, justamente esta figura del operador de suelo tiene como objetivo identificar esos espacios que no están siendo utilizados y ponerlos justamente para viviendas de interés social prioritario. Me refiero a cuarteles del ejército y otros. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Qué importante. Lo que no podemos seguir es en este desorden absoluto y permanente. ¿Y hay una respuesta ya adecuada del gobierno, en este caso del Ministerio de Vivienda, que les han respondido? O en todo caso, ¿están dispuestos? ¿Hay predisposición frente a estas iniciativas? Bueno, en realidad nosotros estábamos desde el Colegio de Arquitectos y otras entidades participando de mesas de trabajo muy activas con el anterior gobierno. Ha habido un gran retroceso, pero felizmente ahorita tenemos a la nueva viceministra, es una arquitecta justamente de la Regional Lima, Cecilia Lecaros, que ya ha publicado el proyecto del primer reglamento y estamos ya en la etapa de dar aportes. Sí estamos notando un gran cambio recientemente con la actual viceministra y esperamos que se continúe todo lo bueno, ¿no? Porque es necesario que enfrentemos esta situación antes de que lamentemos la muerte de millones de personas. Así es. Y un costo altísimo, muchísimo más caro después reconstruir todo que hacerlo de antemano antes que vengan estas desgracias que nadie quiere. Definitivamente. Finalmente, arquitecta Justi, ¿en cuánto tiempo podríamos ver encaminada esta normativa, por favor? Mire, nosotros estamos trabajando con una de manera permanente y esperamos en unos 3-4 meses darlo ya al gobierno para que pueda ser implementado. Es como una acupuntura normativa. Es decir, hay que cambiar, por ejemplo, este bono, reforzamiento estructural, hay que cambiarlo de tal manera. Y para ello estamos justamente haciendo un proyecto piloto en el cual vamos a poder hacer esta primera muestra y que ojalá el gobierno lo tome, porque fondos tiene. Lo que pasa es que no se ha continuado con todo lo que son las políticas de vivienda que hicieron el año pasado, y es en realidad importante que todos los actores sumemos. Para eso estamos los colegios profesionales, justamente para dar soluciones y aportar. Muy bien, muy importante lo que nos señala y especialmente la recomendación, ¿no? Para nuestros oyentes que están pensando en construir, contar siempre con un profesional que pueda asesorar esta construcción, porque usted lo ha dicho bien, la casa es realmente el lugar más importante en el que vamos a estar con la familia, vamos a tener la oportunidad de repente de dejarlo como herencia, como legado a nuestros hijos, y necesitamos construirla de la mejor manera. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, arquitecta Justi. La arquitecta Lourdes Justi, decana del Colegio de Arquitectos Regional Lima, en diálogo con RPP. Hoy hemos conocido cuál es la situación de los suelos de nuestro país ante los sismos, ante un movimiento telúrico. Nos han sorprendido realmente las cifras que nos deja la especialista, las cifras de informalidad con la que lamentablemente está trabajando nuestro país, unas construcciones que sí es cierto, crecen tanto horizontal como verticalmente, pero de manera desordenada. Se necesita una normativa de manera urgente y la participación directa de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Local, regional y del Ejecutivo, con el fin de corregir y mejorar esta situación, porque un movimiento telúrico puede originar realmente una catástrofe en el Perú.